Hay carros que se ven buenísimos en el concesionario o a la hora de comprarlos, pero que aquí en mi país, en mi amado Colombia, y que en la mayoría de países de Latinoamérica y del mundo se vuelven en un dolor de cabeza una vez los compramos, una vez los adquirimos. Hoy aquí en el garage te voy a contar datos de carros que parecen mentira, pero que todos los días suceden, que todos los días pasan. Así que mucha atención y mucho cuidado con los datos que les voy a contar aquí adelante. Y mucho ojo con eso, porque hay muchos carros de estos que la gente al momento de comprarlos creen que son la mejor compra que han hecho, pero no es así. Dato número 1. En Colombia y Latinoamérica existen carros que tienden a depreciarse muchísimo, que pierden demasiado valor una vez ustedes lo compran o una vez empieza a pasar los años. Y es que en Colombia un vehículo pierde aproximadamente el 20% al 30% de su valor. Ojo con eso, estamos hablando de carros nuevos. Una vez sale del concesionario y una vez pasa el primer año, inmediatamente usted ya perdió por lo menos un 20 o 30% del valor del cual invirtió inicialmente. Algunos ejemplos reales. En el caso de Mazda específicamente, en el Mazda 3 Touring, un vehículo que cuesta más de los 100 millones, salido del concesionario, puede valer al cabo de 1 o 2 años, incluso menos de 100, incluso por ahí 90 millones. Caso que sucede también mucho con los Chevrolet, en especial el Chevrolet Onix Turbo. Un vehículo que nuevo puede costar entre 80 a 90 millones y al pasar de 1 o 2 años ya se ha depreciado quizá hasta los 60 o 70 millones. Lo que quiere decir que ustedes invierten este dinero, sí, obtienen un carro nuevo, pero al pasar de 1 o 2 años y sin ni siquiera haberle sumado mucho kilometraje, ya la depreciación está por los suelos. Y es que hay mucha gente que esto ya lo sabe, y es que una vez tú sacas el carro del concesionario, ese carro nuevo, ese carro 0 kilómetros, inmediatamente ya estás perdiendo mucho valor sobre este mismo. Así que mucho cuidado. Analicen qué tipo de inversión van a realizar, porque en la mayoría de vehículos siempre sucede esto. En un caso que parece no ser tan particular es el caso de Toyota. Vehículos que sí, por lo general en Colombia siempre mantienen el valor. Incluso en el caso de la LC300, por lo general parece que antes, al pasar de los años, ascendiera el valor. Caso número 2. Vehículos que ante los comentarios de la gente por allí en común dicen que son baratos de mantener, baratos de sostener, pero que en realidad no son así. Y es que hay muchas personas que compran vehículos porque tienen fama de que son económicos a la hora de mantenerlo, pero no es así. Cuando tienen que invertirle en algún repuesto o cuando quizá tienen algún accidente, a la hora de repararlos sale demasiado costoso a comparación de lo que es ese valor de compra inicial. Algunos casos puntuales: la Renault Duster, sobre todo la automática. En realidad la mayoría de los repuestos de Renault o de Dacia son relativamente económicos, pero si estamos hablando por ejemplo de la Duster automática, una reparación de caja, si ustedes se descuidan con esa, puede costar incluso 10 millones de pesos. 10 millones de pesos claramente colombianos. La Chevrolet Tracker, este vehículo que nuevo trae o posee tantos sensores. Estos mismos y toda esa parte electrónica suele ser demasiado costosa a la hora de reparar. En este Chevrolet Tracker suele suceder mucho. Algún caso que también se suele comentar es el del Kia Rio. Sus repuestos y la mayoría de cosas pueden ser accesibles, eso sí, pero muchos de ellos son importados, así que pueden tardar o mucho tiempo o pueden ser también difíciles a la hora de conseguir. Y es que aquí una frasecita fuerte: los mantenimientos económicos en realidad no existen en cualquier vehículo, así que lo más importante es que ustedes sepan cuidar y sepan mantener su carro. Como siempre les digo, es mejor realizar un mantenimiento preventivo que realizar un mantenimiento ya totalmente correctivo. Dato número 3. La gasolina o el combustible de nuestros vehículos no es lo más costoso a la hora de mantenerlo. Es que muchos creen que a la hora de quizá tener una camioneta o un vehículo grande, lo más costoso va a ser a la hora de mantenerlo. Y en realidad no siempre es así. Les voy a hablar de un caso muy puntual y estamos hablando, quizá puede ser de la Toyota la TXL. Un vehículo muy grande, muy espacioso, bonito y fino, pero que se tanquea con diésel o con ACPM. Todos sabemos que este tipo de combustible puede ser mucho más económico que la gasolina,
Pero ¿qué sucede? En el caso del mantenimiento de Toyotas como esta, la TXL o la Prado, puede ser demasiado costosos. Así que en el día a día puede que no sea tan costoso mantenerlo. En cuanto a combustible, puede que tanquearlo sea realmente económico. Pero a la hora de tener algún daño o alguna reparación o algún cambio en la suspensión, puede ser de verdad demasiado costoso. Así que si ustedes tienen una TXL, lo podrán confirmar, o cualquier vehículo a diésel. Puede ser muy barato tanquearlo, eso sí, pero a la hora de realizar algún mantenimiento para este mismo tipo de combustible puede ser más costoso de lo que ustedes se imaginan. Algunos casos también que sucede mucho y es con los Volkswagen. En cuanto a consumo de gasolina o de combustible, pueden ser económicos como cualquier vehículo de su promedio o de esta gama. Pero Volkswagen tiene fama, no sé si ustedes lo saben, de que sus repuestos son demasiado costosos. Dato número 4, y eso me duele un poco decírselos, pero es que la infraestructura de las vías colombianas parece que no está hecha para todo tipo de vehículos. Hay carros que están pensados para autopistas perfectas, quizá no tanto para calles y carreteras como las nuestras aquí en el país de Colombia. Algunos ejemplos claros puede ser el Volkswagen Gol, que tiene una suspensión un poco dura y que suele ser un poco bajo, o todos estos vehículos que pueden ser un poquito bajitos. Hablamos también del Mazda 3, un sedán muy lindo, o el Mazda 6, que son sedanes grandes, espaciosos, pero que tienden a ser muy bajitos en su distancia del piso a la calle, a la carretera. Lo mismo sucede quizá con el Mazda 2, una suspensión muy dura, muy rígida y que suele poder tener muchos daños en esta misma a la hora de andar por sitios escarpados o por nuestras calles que están muchas a veces llenas de huecos. Y lo mismo puede suceder quizá con marcas premium, BMW, Mercedes, Audi, que tienen quizá vehículos que a veces son muy bajitos y que tienden a sufrir golpes por debajo de su estructura. Muchos de estos carros no son malos, lo repito, no estamos hablando mal del carro como tal, estamos hablando mal de las calles y de la infraestructura en cuanto a vías de nuestro país, de nuestro amado Colombia. Dato número 5, las cajas automáticas a comparación de las mecánicas no se llevan tan bien con los trancones, los tacos y el tráfico pesado que se vive en muchas ciudades de nuestro país. Algunos ejemplos conocidos y de los que ya hemos hablado en casos anteriores. Uno muy particular es el Ford Fiesta y el Ford Focus, que con su transmisión Power Shift puede sufrir bastantes tirones a la hora de estar frenando y acelerando y estar casi todo el tiempo quietos en trancones. Todos sabemos que no es conveniente estar transicionando entre drive y neutral, así que toca sostenerlo siempre con el freno en cada uno de estos trancones, pero esto puede poner a sufrir bastante la caja. En el Chevrolet Cruze o el Chevrolet Optra, que es básicamente el mismo vehículo, solo que uno es la evolución del otro, tenemos problemas de sobrecalentamiento en esta caja, sobre todo si no se le hace su buena revisión constantemente. En el caso de las CVT de Nissan, también sus reparaciones pueden ser demasiado costosas y complicadas cuando se trata entonces de arreglarlas por todo este tipo de condiciones. Sabemos que tenemos un territorio nacional donde en muchas ciudades hay bastantes pendientes, bastante lomas, y que, como se los decía yo hace un momento, los trancones siempre son la constante, sobre todo en horas pico, en horas de la mañana cuando todo el mundo va a trabajar, al mediodía, y en las noches o tardes cuando la gente ya va de vuelta a su hogar. Dato número 6. Un golpe leve o un accidente sencillo puede costarte mucho dinero. Es que hay muchos vehículos en Colombia que pueden ser costosos o de un alto valor y que no están precisamente asegurados. Esto es muy común. Por lo general en Colombia no tenemos tanto la costumbre de asegurar nuestros bienes y en este caso los vehículos. Un caso muy real podría ser el de Toyota Corolla. Si ustedes tienen un golpe frontal o lateral donde se dañe quizá alguna de sus farolas LED, puede costar demasiados millones. Entre 8 a 10 millones quizá todo lo que es la organización de su parachoques y sus farolas LED. En un caso puntual también de la CX-30, si ustedes quizá les llegan a robar algunos de sus retrovisores, que es lo más común en estos vehículos,
puede costar incluso de 2 a 3 millones. ¿Por qué? Porque tiene mucho sensor, mucha parte electrónica y todo esto vale demasiado en el concesionario. En casos como Hyundai, un golpe frontal en donde se tenga que arreglar parachoques, quizá parte de su estructura y de su capot, puede costar incluso hasta 10 millones una reparación. Así que es muy importante que ustedes puedan, si tienen la oportunidad, de asegurar cada uno de sus vehículos, ya que un arreglo de estos puede entonces salir muy beneficioso a la hora de que desgraciadamente suceda. Y es que pilas con eso, porque un golpe leve, un daño sencillo puede costar incluso lo que cuesta una motocicleta. Dato número 7. Vehículos que son baratos a la hora de comprar, pero que son demasiado complicados a la hora de vender. Y es que hay que hablar claro. No todos los carros tienen un buen mercado o tienen una buena reventa. Algunos ejemplos claros. Las Chery Tiggo desde sus primeras generaciones, el Brilliance V3 o algunos casos en Lifan como la X60. Mire, todos esos vehículos chinos no son precisamente los mejores a la hora de una reventa. Deben ustedes tener en cuenta que sí, comprarlos puede ser demasiado económico, pero a la hora de revenderlos pueden ser demasiado complicados. Puede que ustedes se encarten a la hora de revenderlos. Dato número 8. Hay muchos que quieren vender su carro cuando ya es demasiado tarde. Y es que hay un punto en donde tú debes vender tu carro, claro que sí, pero de esto casi nadie habla. Algunos casos típicos en la marca alemana BMW y en su auto de la serie 3. Casos desde el 2010 hasta el 2014 aproximadamente. Hay muchas personas que quieren vender su carro cuando ya tienen quizá la necesidad de una reparación de motor o una reparación muy grande, muy costosa. Y mucho cuidado, si ustedes quieren vender su carro con algún daño, por favor sean sinceros o sean claros de qué es lo que le sucede a su vehículo. Pero por favor nunca engañen a la gente queriendo vender algún daño, algún carro con algún daño. Y es que el peor error que también ustedes como compradores pueden cometer es comprar o hacer una mala compra sin antes revisarlo o sin entender bien qué es lo que le sucede a vehículos, y especialmente de la marca alemana o del segmento alemán, tanto como Audi, BMW, Mercedes-Benz. Y en realidad con cualquier vehículo puede ser un gran error que ustedes compren un carro ya con daños. Eso ha sido todo por estos datos del día de hoy. Y es que miren, el garage no es para fanboys de marcas en específico, es para que podamos hablar sin fanatismos, para que podamos hablar claro y entendamos todos qué tipo de problemas o qué tipo de errores podemos encontrar en autos que a todos nos gustan. Mejor dicho, es para que a la hora de que ustedes hagan una compra no pierdan dinero invirtiendo quizá en problemas o en carros dañados o en carros que sean difíciles a la hora de vender. Como siempre les digo, ustedes son totalmente bienvenidos, así que dejen en la parte de abajo sus comentarios qué tipo de experiencias les ha tocado o han sucedido con vehículos que ustedes hayan tenido anteriormente y por qué no los recomiendan. Suscríbanse, denle like a este video y vean de aquí para atrás todo lo que hay, porque de verdad que hay datos muy interesantes. Incluso tenemos por ahí un blogcito de viaje y seguiremos subiendo videos todos los días para que ustedes se entretengan, porque yo sé que tanto ustedes como yo somos amantes a estas máquinas que tantos amores nos pueden dejar y que a veces también nos pueden dejar los dolores de cabeza, pero que aún así nunca dejaremos de admirar. Así que muchachos, la buena, y nos vemos en un próximo video. Bienvenidos siempre al garage. Todo bien.